Conflictos del siglo XXI. Yugoslavia y el colapso de los estados plurinacionales. ¿Te imaginas que para transitar del estado de Tlaxcala al de Puebla te vieras obligado, sin previo aviso, a usar un pasaporte? Algo parecido sucedió en muchos países del mundo que por diversas circunstancias se fragmentaron al terminar la Guerra Fría. Un problema histórico recurrente fue que en numerosos casos el Estado no correspondía exactamente a una, sino a varias naciones. A este tipo de países se les llama estados plurinacionales. España, por ejemplo, integra distintas nacionalidades como los catalanes, los gallegos y los vascos, entre otros. La pequeña Yugoslavia vivía en una situación similar a lo largo del siglo XX, pero a finales de este ya no pudo mantenerse unida. En donde había un país, ahora hay siete. Peor aún, la separación de estas naciones fue muy violenta y causó unos 250.000 muertos y 2 millones de desplazados. De hecho, a las guerras de 1990 a 1995 entre los miembros de la ex-Yugoslavia se le considera el conflicto más sangriento en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, así como una de las guerras civiles más crueles del fin del siglo XX. ¿Cómo y por qué un país que parecía ser un modelo de civilidad política y desarrollo económico pudo llegar a esto? La historia es larga, pero juntos trataremos de resumirla y sobre todo de entenderla. La llamada Península de los Balcanes tiene una extensión territorial de 255.400 kilómetros cuadrados, un poco más grande que el estado mexicano de Chihuahua, y las naciones que integraban Yugoslavia sumaban una población de 24 millones en 1990. La conformación geográfica de la zona ha ayudado históricamente al florecimiento de pequeñas naciones dotadas de diversos idiomas, cultura y hasta religiones. Curiosamente, el vocablo Balcanes proviene del turco y significa montaña. Desde fines del siglo XIV hasta principios del siglo XIX, el Imperio Otomano mantuvo el control sobre los Balcanes, pero paulatinamente el Imperio Austrohúngaro se hizo más fuerte en el norte y forzó una redefinición de las fronteras de los Balcanes. A principios del siglo XX, el nacionalismo de los diversos países de los Balcanes se hizo evidente. A partir de 1912, las distintas nacionalidades balcánicas se fueron declarando independientes de los turcos. Con la caída del Imperio Austrohúngaro, al final de la Primera Guerra Mundial, se creó el Reino de Yugoslavia, una nueva entidad política que reunía a más de 20 grupos étnicos. Este territorio fue invadido por las potencias del Eje en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. La península de los Balcanes fue uno de los lugares de Europa en los que ocurrió una mayor resistencia ante la expansión territorial del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Como en el caso de Italia y Grecia, la resistencia estuvo encabezada por los comunistas. Se calcula que 10% de la población yugoslavia falleció en la guerra. En 1945, al finalizar esta, Yugoslavia permaneció unida y pasó a ser gobernada por el líder comunista Josip Broz, conocido como Tito. El nuevo régimen logró controlar las demandas nacionalistas mediante la creación de una federación de 6 repúblicas con iguales derechos y obligaciones. Los miembros de esta unión fueron Bosnia, Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia. En esta última, las provincias de Kosovo y Vojvodina fueron dotadas de un estatus de autonomía. Las cosas parecían marchar bien, pues además de su imagen de democracia socialista, Yugoslavia logró posicionarse como un régimen respetuoso de las minorías étnicas y relativamente independiente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o URSS, y de Occidente. Pero como sucede en las familias disfuncionales, la armonía de las 6 naciones era solo aparente. En realidad, las tensiones históricas entre ellos subyacían. Mientras Serbia buscaba controlar al resto de las naciones balcánicas, éstas ejercían un sordo rechazo a la dominación del hermano mayor. Además, los beneficios del crecimiento económico y el poder político se concentraba en el socio más grande de la Unión. Tito, artífice de la unidad yugoslava,
Falleció en 1980. Muchos pensaban que el frágil conjunto de naciones balcánicas se quebraría tras la muerte del líder, pero Yugoslavia logró evitar el divorcio por unos años más. Para el inicio de los 90, el panorama había cambiado radicalmente. La emancipación de los países de la órbita soviética, aunada a la disolución de la propia URSS, propició un vacío de poder y posibilitó la disolución de varios estados multinacionales que habían permanecido unidos durante el socialismo. La península de los Balcanes no era una excepción. Mientras el nacionalismo renacía, la utopía socialista estaba en picada. La caída del muro de Berlín y la descomposición de la URSS crearon un ambiente propicio a la reivindicación étnicas de los Balcanes. En 1991, Eslovenia, Croacia y Montenegro buscaron su independencia, pero esta búsqueda generó conflicto armado con Serbia. En 1992, Bosnia-Herzegovina también declaró la independencia, pero los serbios disidentes en esa república recibieron un fuerte respaldo desde Belgrado y practicaron una limpieza étnica contra los musulmanes. Algo similar sucedería en Kosovo en 1998. La OTAN invocó la violencia que se vivía en esa región para intervenir en Yugoslavia en febrero de 1999. La intervención en Yugoslavia fue el primer ataque contra un país europeo soberano de la historia de la Alianza Atlántica. Como mencionó en la biografía de Miloš Kosovo, permaneció bajo control de la OTAN y la ONU. A fin de cuentas, nadie pudo evitar la disgregación de Yugoslavia, pero el sufrimiento humano derivado de este proceso fue enorme. El terrorismo, un medio, muchos fines. El 11 de septiembre de 2001, miles de personas se dirigían como todos los días a sus trabajos en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, a las 8:46 de la mañana, un avión de pasajeros previamente secuestrado por terroristas del grupo Al-Qaeda se estrelló contra la torre norte del World Trade Center. Un segundo avión se proyectó contra la torre sur. 15 minutos después, ambos edificios, símbolos de la ciudad, se vendrían abajo unas horas más tarde. Más allá de las enormes pérdidas materiales y de las 3.000 personas fallecidas, la caída de las también llamadas Torres Gemelas puso en entredicho la idea muy difundida en los años 90 de que la globalización económica estaba creando un mundo sin conflictos, unido por la hermandad de los mercados y el consumo sin fronteras. Desafiando esas visiones optimistas del mundo del siglo XXI, se inauguraba un acto masivo de terrorismo. El 11 de septiembre nos recordó que en las relaciones internacionales y humanas en general no solo existe cooperación, sino también conflicto. También trabajo a la palestra el viejo tema del terrorismo y el debate de si en política los fines justifican los medios. Uno de los aspectos realmente novedosos de los atentados terroristas del 11 de septiembre fue que por primera vez en la historia un ataque del territorio continental de Estados Unidos causó un número significativo de víctimas. Desde luego, existen episodios históricos previos en los que Estados Unidos había sufrido intervenciones externas. Destaca entre ellas el incendio de Washington, perpetrado por tropas inglesas en 1814, y también la fugaz irrupción de Pancho Villa en Columbus durante la Revolución Mexicana. Pero estos episodios fueron más bien simbólicos y no generaron ni el número de víctimas, ni los daños materiales, ni el impacto psicológico del 11 de septiembre. El ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, por su parte, fue mucho más estructurado pero no aconteció en territorio continental de los Estados Unidos, sino en una pequeña isla del Pacífico. El hecho de que Estados Unidos haya sido golpeado en su propio territorio continental con tal grado de contundencia generó una gran preocupación entre gobernantes, diplomáticos, académicos y militares de ese país. A partir de esa preocupación, precipitaron cambios radicales en la política de defensa y la doctrina de seguridad nacional de la gran potencia. Más que una súbita transformación del sistema internacional o una tercera guerra mundial, el mundo comenzó a presenciar desde 2001 cambios fundamentales en los esquemas, tácticas, estrategias y escenarios de conflicto que animan la política exterior de los Estados Unidos. Desde entonces, el foco central de la nueva estrategia estadounidense fue el combate al terrorismo, y con ese pretexto el gobierno de George Bush intervino militarmente.
en Afganistán en 2001 e Irak en 2003, e inició allí guerras que se han prolongado por varios años. En mayo de 2011, ya durante la presidencia de Barack Obama, las fuerzas militares de Estados Unidos localizaron y ultimaron a Pakistán. Y ultimaron en Pakistán a Osama Bin Laden, líder de la Al-Qaeda, presunto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Sería ingenuo, sin embargo, suponer que la muerte de Bin Laden sería la muerte del terrorismo en el mundo. De hecho, el historiador Walter Laqueur recuerda que el uso de este tipo de violencia es muy antiguo. Fue en los siglos XVIII y XIX cuando la idea de que el terrorismo podía actuar como partera de la historia comenzó a sistematizar y tomar más fuerza. En la Revolución Francesa, la época de violencia indiscriminada entre marzo de 1793 y julio de 1794 se bautizó como Reino del Terror. 2 años más tarde, en el marco del juicio previo a su ejecución, el revolucionario Graco Babeuf planteó: todos los medios son legítimos contra los tiranos. Casi un siglo después, en 1869, el anarquista ruso Mikhail Bakunin escribía: no reconocemos más acciones que la de la destrucción, aunque admitamos que las formas que se manifiesta será extraordinariamente variadas: veneno, puñal, soga, etc. Durante el resto del siglo XIX, el terrorismo anarquista se ejercía en la Rusia de los zares. También habría extenderse a lugares tan diversos como España, Italia, Estados Unidos, Francia e India. Pocos siglos tan fecundos en terrorismo como el XX. El siglo abrió nada menos que con un atentado terrorista y una guerra mundial. En 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, fue asesinado en Sarajevo, es decir, en los Balcanes, por un nacionalista serbio. Lejos de lo que señalan los libros de texto tradicionales, este acontecimiento no fue la causa última de la Primera Guerra Mundial. Sí fue en cambio el cerillo que prendió la mecha en una gran conflagración. Lejos de sumarse, el terrorismo iría en aumento en las subsecuentes décadas del siglo XX. En los años 50 y 60 fue utilizado por algunos movimientos de liberación nacional que deseaban terminar con la colonización de sus territorios por parte de potencias extranjeras. En los 70, el terrorismo dio un paso adelante, pues dejó de operar en estados nacionales aislados y comenzó a organizarse mediante redes internacionales. Los secuestros de aviones de pasajeros y sus traslados a terceros países se multiplicaron. En la actualidad existen más de 150 grupos terroristas activos en todo el mundo. A pesar de su coincidencia en el empleo indiscriminado de la violencia, los orígenes, motivaciones, tácticas y estrategias de estas agrupaciones son diferentes. Solo para ejemplificar, la enorme diversidad del fenómeno terrorista en lo siguiente se clasificará de las diversas motivaciones, experiencias y organizaciones. Los siguientes tipos de terrorismo son el terrorismo religioso, para aumentar la influencia espiritual de cierto credo, o bien disminuir la presencia o afectar los intereses de otras religiones en un territorio determinado. El terrorismo étnico separatista, en algunos casos, reivindica la independencia de un territorio ocupado, colonizado por un tercer estado, o bien busca separarse del estado nacional de una etnia que pertenece. Terrorismo político-ideológico. Su objetivo es afectar intereses políticos vinculados a una ideología antagónica, izquierda o derecha, y eventualmente utilizar estos actos de terror para tomar el poder. Terrorismo de Estado. Implica el uso ilegal, clandestino e indiscriminado del poder del Estado para eliminar a los opositores políticos. En este caso, no suelen ser las Fuerzas Armadas oficiales quienes ejecutan el terror, sino escuadrones de la muerte, tolerados y hasta financiados por los gobiernos. Y el terrorismo individual, a diferencia de las categorías anteriores, en los que el terrorismo implica acciones de grupo. En este caso, los actos de violencia son perpetrados por individuos aislados, cuyas motivaciones son muy diversas.